No supe hasta que morí que la mujer a la que doné mi médula ósea para salvarla era en realidad la hija ilegítima de mi padre. Fue ella, junto con mi padre, quienes conspiraron con mi novio para quitarme la vida y apoderarse de mis bienes. Cuando desperté después de renacer, había un acuerdo de donación gratuita de médula ósea en mi mesa. Tenía una pluma en mi mano y miraba a la escena que alguna vez era familiar. La madre de Bexa estaba de pie al lado, sonriendo servilmente. Mi padre estaba a su lado, con el abdomen cada vez más gordo, muy cerca de la madre de Bexa. Si alguien no los conociera, parecerían una pareja de ancianos. Es ridículo que fuera tan descuidada en mi vida anterior que perdiera tantos detalles en la vida. Solara, ¿por qué dudaras en firmar? Mi padre comenzó a insistirme. Dejé la pluma que tenía en la mano, agarré mi abrigo de lado, me levanté y salí. Solara. La madre de Bexa corrió detrás de mí y agarró mi mano, preguntándome por qué ya no quería firmar. No voy a donar. Me solté de la mano de la madre de Bexa. ¡Para! Mi padre me gritó. Lo ignoré y caminé rápidamente hacia el exterior. Pero mi padre me persiguió desde detrás, me agarró y me preguntó qué pasaba. Le dije que había cambiado de opinión y que no donaría mi médula ósea. Tú. Bexa es tu mejor amiga, tu hermana más cercana. Ahora está en el hospital, esperando desesperadamente tu médula ósea para salvar su vida. ¿No vas a donar? Mi padre estaba muy ansioso. Jaja, realmente es su hija biológica. En mi vida anterior, realmente pensé que me amaba tanto que trataba a mis amigos como a sus propios hijos. Ahora que lo pienso, fui tan tonta. Solara, la tía te ruega, por favor, salva a Bexa. La madre de Bexa agarró mi mano, llorando amargamente. Si no hubiera experimentado todo en mi vida anterior, realmente me habría engahado. Cuando me necesitaba, se arrodillaba en el suelo y me suplicaba que salvara a su hija. Pero cuando estaba en la cama del hospital, incapaz de moverme, tenía una expresión feroz en su rostro. Me dio más de 10 bofetones de un aliento y luego me pinchó con la aguja intravenosa del hospital, viéndome en un estado lamentable de dolor pero sin poder gritar. Solara, la tía se arrodilla ante ti. Por favor, salva a Bexa. La madre de Bexa estaba en lágrimas, diciendo que se iba a arrodillar ante mí. Actúa, sigue actuando para mí. Me sonrió con sarcasmo en mi corazón. Al lado nuestro, mi padre agarró a la madre de Bexa y me acusó con enojo de ser despiadada, desleal, infiel e ingrata. Al ver que estaba decidida a no donar médula ósea para salvar a su hija ilegítima, incluso levantó la mano y me dio un bofetón. Cubriendo mi rostro que ardía, salí corriendo del hospital. Tomé un taxi y me fui a casa lo más rápido posible. Tomé mi cédula de identidad, tarjeta de banco, hice un equipaje sencillo, llamé a mi abuela, le di algunas instrucciones y luego salí corriendo inmediatamente. Basándome en mi comprensión de mi padre y Bexa, definitivamente no dejarían esto pasar. Finalmente, elegí ir a Husaigo. Siempre había oído que Husaigo tiene una vista pintoresca y quería verla. Mientras esperaba el avión en el aeropuerto, abrí mi ordenador portátil, tecleé y empecé a escribir. Me olvidé de mencionar que soy una escritora web. Mi trabajo no está restringido por el entorno geográfico. Tan solo con conexión a Internet, está bien. Escribí muy fluida hoy. Después de escribir el principio, lo publiqué en Siu para probar las aguas. Justo entonces, mi padre llamó. Dudé por un momento y luego contesté la llamada. Solara, ¿dónde estás? Mi padre me preguntó. En la llamada, mi padre me pidió disculpas, diciendo que solo estaba preocupado por Bexa, por eso me había pegado, y me pidió que no estuviera enfadada. Sí, no estoy enfadada. Dije calmadamente. Si es así, vuelve pronto. La enfermedad de Bexa realmente no puede esperar más tiempo. Mi padre dijo, habéis sido buenas amigas desde la universidad. ¿Ahora, puedes soportar verla sufriendo? Por supuesto, puedo soportarlo. Papá, pídele que busque a alguien más para el emparejamiento. No voy a donar. Con eso, colgué la llamada. En el momento en que colgué la llamada, escuché vagamente a mi padre maldecir, hija de puta.
mis dedos no podían evitar temblar. Recordé el pasado, antes de que mi madre muriera. Me dio el 80% de la propiedad familiar y también hizo una notificación notarial del testamento. Mi padre fingió no importarle en la superficie, pero en su corazón, me odiaba hasta la médula. Tenía una amante y una hija ilegítima afuera. Había estado esperando la muerte de mi madre durante mucho tiempo, planeando tomar el dinero de mi madre y vivir una vida feliz. Inesperadamente, mi madre jugó este truco. Entonces, se unió a su hija ilegítima Bexa para tramar en contra de mí y matarme. Si yo muriera, él podía heredar toda mi propiedad como mi padre. Después de subir al avión, apenas me senté en mi asiento, llegó otra llamada. Miré. Era mi novio modelo Kairos. Contesté la llamada. Solara, ¿dónde estás? Kairos me preguntó por qué no le había respondido a sus mensajes y dijo que estaba muy preocupado por mí saliendo corriendo así. Ya no quiero donar médula ósea. Voy a dar un paseo. Dije directamente. Kairos, que acababa de expresar su profunda preocupación por mí, inmediatamente se puso en la cima moral y me acusó en voz alta. Kairos, ¿eres mi novio o el novio de ella? Dije intencionadamente. En mi vida anterior, fui tan tonta. No supe hasta que morí que él había estado con Bexa desde hace mucho tiempo. Todo era solo por mi médula ósea y mis bienes. Colgué la llamada y estaba a punto de comprobar si alguien había dado me gusta al artículo que acababa de publicar. Pero en este momento, un hombre alto y delgado, con una apariencia guapa y refinada, llevando una maleta, me miró directamente. Levanté la vista, encontré sus ojos como estrellas matutinas y me quedé inmediatamente aturdida. Después de renacer, salí corriendo de casa deprisa, evitando a Bexa, mi padre biológico y mi novio. Inesperadamente, me encontré con mi exnovio Aether en el avión. La azafata ayudó a Aether a poner su maleta en el compartimiento de equipaje. Estaba un poco celosa. Ser guapo realmente tiene sus ventajas. Eres popular en todos lados. Aether se sentó a mi lado. Instintivamente me moví hacia adentro, encogida como un gatito. TSK. Aether de repente se rió y me preguntó, ¿vas a jugar, sola? Asentí con la cabeza. Cabina de primera clase, ¿un asiento tan grande? Aether sonrió y hizo un gesto, no puedo apretarte. Sonreí torpemente. Los datos de Siu eran inesperadamente buenos. Era un éxito seguro. En general, estaba de buen humor. Apagué mi teléfono. A medida que el avión despegó, me puse pálida, sentí opresión en el pecho y mi espalda estaba alternativamente caliente y fría, cubierta de sudor frío. Solara, tú no tomaste ningún medicamento. Aether notó mi incomodidad y me preguntó. Yo había olvidado completamente tomar el medicamento contra el mareo de avión. Me agarró la mano y pellizcó con fuerza la boca del tigre de mi palma. El intenso dolor suprimió milagrosamente mi sensación de náusea y vómito, y me sentí más despierta. Luego, se apresuró a buscar en su bolso de mano, sacó un parche contra el mareo y se lo pegó detrás de mi oreja. También sacó un bálsamo esencial y se lo frotó un poco debajo de mi nariz. Miré la bolsa de medicamentos en la mano de Aether. Los medicamentos en ella eran todos los que solía necesitar. Después de todos estos años, ¿todavía llevas medicamentos contigo? Pregunté en voz baja. Me he acostumbrado. Aether dijo indiferentemente, siempre pensé que quizás un día sería útil. Ambos caímos en silencio. Después de que el avión subió, mi estado mejoró. Aether de repente dijo, Solara, realmente no hubo nada entre mí y ella. Ella me envió un mensaje diciendo que tenías algo que preguntarme, pero cuando fui. Lo sé, te creo. Lo interrumpí antes de que terminara. Mi buena mejor amiga, buena hermana Bexa estaba obsesionada con tomar todo lo mío. Aether era tan sobresaliente, con un excelente fondo familiar y carácter. ¿Cómo podía ella perderlo? La invitó en mi nombre y le declaró su amor. Después de ser rechazado enérgicamente por Aether, volvió y lo acusó de acosarle. En mi vida anterior, fui tan tonta que realmente le creí. Debido a esto, Aether y yo nos separamos.
Finalmente, caí en la trampa que ella, Kairos y mi padre habían planeado durante mucho tiempo. Aether estaba muy contento por nuestro encuentro y me preguntó a dónde iba. Le conté todo el asunto, solo diciendo que accidentalmente descubrí que Vexa era la hija ilegítima de mi padre, y que la madre de Vexa y mi padre tenían un mal comportamiento. Aether dijo que quizás no podía evitar esto. Vexa seguramente se pondría en la cima moral y exigiría que donara mi médula ósea. Muchos guerreros de teclado en Internet que no sabían la verdad comenzarían a insultar aleatoriamente. Solara, debes tomar una decisión. Aether dijo, solo entonces puedo ayudarte. De todos modos, nunca salvaría a Vexa. En mi vida anterior, no solo me torturó hasta la muerte, sino que también descubrí algo aún más aterrador y loco. ¿Cómo podría salvar a una persona tan maligna? Aether y yo discutimos estrategias para lidiar con Vexa y los demás. Después de bajar del avión, ya que no tenía un destino específico, me quedé en el mismo hotel que Aether. Cuando él salió por algo, me quedé en el hotel para escribir. En cuanto encendí mi teléfono, llegó la llamada de mi padre. Me preguntó dónde estaba y me dijo que volviera inmediatamente a donar médula ósea a Vexa y le pidiera disculpas. Papá, ya he dicho claramente. No donaré médula ósea a ella. Solara, te crié. Te di la vida. Tengo el derecho de pedirte que des donate médula ósea a Vexa. Mi padre gritó en voz alta. Colgué la llamada. La madre de Vexa también me llamó, y la bloqueé directamente. En cuanto a Vexa, bloqueé toda su información de contacto. 2 días después, me hice famosa. Tal como Aether había predicho, la madre de Vexa y Vexa encontraron a un reportero y me acusaron de no querer donar médula ósea para salvar a Vexa. Grabaron un video de entrevista y lo publicaron en línea. En el video, Vexa estaba exquisitamente maquillada, fingiendo una expresión lastimera. Le dijo a la cámara, la hermana Solara debe tener miedo, así que huyó. No lo hizo a propósito. Por favor, no la maledicáis. No tengo miedo a la muerte. Solo estoy preocupada de que si muero, ¿qué pasará con mi madre? Luego, qué encantadora Vexa, llorando tan conmovedoramente. La madre de Vexa la consoló, mi padre la consoló y Kairos también la consoló. Las respuestas debajo del video eran naturalmente todas palabras de consuelo para ella, y luego todos me estaban maldeciendo. Pronto, mi información personal fue excavada. Mi cuenta de Weibo y mi cuenta de autor estaban llenas de insultos. Mis conocidos, uno tras otro, me preguntaron qué pasaba. 2 días después, el reportero contratado por Vexa me encontró diciendo que querían hacer una entrevista exclusiva conmigo. Es decir, una entrevista sobre por qué cambié de opinión en el último momento y no quería donar médula ósea a ella. Sé que, de hecho, vinieron a persuadirme para que volviera y le donara, y luego resaltar el papel de su mediación, escribiendo un ensayo conmovedor sobre el verdadero amor en el mundo. Decliné su entrevista. Sintiendo que el momento era adecuado, los amigos de Aether realmente fueron de ayuda y habían enviado todos los materiales. Publicé en Internet la noticia de que Vexa es la hija ilegítima de mi padre. No es difícil deducir de la edad de Vexa que, cuando mi madre estaba embarazada menos de 5 meses, ciertas personas no podían esperar para hacer algo que va en contra de la ética social. Ahora, ¿qué derecho tienen a ponerse en la cima moral y exigir que doné mi médula ósea para salvar su vida? Hice una pregunta retórica. En los últimos 2 días, al ver los abusos abrumadores en Internet, algunos incluso maldeciendo a mi madre fallecida, realmente estaba enojada. Incluso después de renacer, no puedo enfrentar la violencia cibernética con compostura. Afortunadamente, tengo a Aether a mi lado. También afortunadamente, después de publicar los materiales relevantes en Weibo, el equipo de relaciones públicas preparado por Aether también comenzó a operar. Aether es un productor de una empresa de televisión y cine. Dijo que este tipo de cosas no son nada en la industria del espectáculo. Entonces, invitó específicamente a un experto en relaciones públicas de la industria del espectáculo para manejarlo. Me dijeron que, tan solo siguiamos el ritmo y trasladar la atención de la opinión pública hacia el comportamiento inmoral de mi padre y la madre de Vexa. Como ellos esperaban, la opinión pública se volvió unidireccional. Sin embargo, no mucho después, Vexa comenzó a trasladar
Primero, algunas personas de su lado comenzaron a guiar el ritmo, diciendo que el comportamiento inmoral de los padres no podía ser usado como una razón para odiar a la siguiente generación. La gente no puede elegir su nacimiento, y Bexa es inocente. Necesitamos respetar la vida. Dado que mi médula ósea coincide con la suya, es el destino, y debería donar médula ósea para salvarla. Algunos también dijeron que ella es mi hermana biológica. ¿Acaso no me importa nada nuestro afecto fraternal? Casi me río cuando leí esto. La gente que dice cosas así probablemente no las ha experimentado, así que les es fácil hablar. Entre líneas, Bexa se está poniendo en la cima moral, tratando de obtener mi médula ósea para salvar su vida. Esa noche, Aether de repente vino a mi habitación con una expresión seria. ¿Qué pasa?, pregunté sorprendida. El trabajo no va bien. Aether negó con la cabeza. Dijo que sentía que era extra, oh. Estaba un poco confundida. ¿Qué era extra, oh? Bexa está en estado terminal. Sin una médula ósea compatible, no podrá aguantar mucho tiempo, dijo Aether. Pero, ¿por qué tengo esta ilusión de que ella no parece estar apurada? Su recordatorio me hizo darme cuenta de algo. Sí, Bexa no parecía estar apurada en absoluto. Teóricamente, después de que huí del hospital, ella debía haber estado desesperada. ¿Cómo podría una persona al borde de la muerte trasladar con calma paso a paso? Aether expresó su sospecha. Pensé por un rato y negué con la cabeza. Entonces, ¿cuál es el sentido de que haga todo esto? Recordando todo lo que pasó en mi vida anterior, podría ser que su propósito original fuera quitarme la vida, asesinato, mi padre sabía algo al respecto. Solara, sea lo que sea que hagas, no vuelvas recientemente. Mandaré a alguien a investigarlo, dijo Aether. Asentí de acuerdo. De todos modos, no estaba planeando volver. Pero luego, la serie de acciones locas de Bexa me dejó atónita. Hizo otro video corto, llorando lastimosamente, preguntándome si la razón por la que no quería donar médula ósea para salvarla era porque me gustaba en secreto a su novio Kairos. Luego, también publicó algunas fotos de mí y Kairos siendo relativamente cercanos. Hermana, sé que te gusta Kairos, pero él es mi novio. ¿Estás esperando que cuando yo muera, los dos podáis estar juntos para siempre? Kairos me contó todo hoy, hermana. Estoy a punto de morir. Es malo suficiente que no me salves. ¿Por qué tienes que robarme a mi novio? No tengo nada. ¡Guau! Otro ataque de lloros lastimosos. No mucho después de que el video fuera publicado, se volvió viral, y la popularidad fue incluso mayor de lo esperado. Para ser honestos, después de renacer, quedé boquiabierta. Realmente underestimé a Bexa. Por supuesto, Bexa y yo teníamos casi el mismo círculo de amigos. Íbamos a ser mejores amigas, ja. Es realmente irónico. Así que, pronto, algunos de mis amigos comenzaron a refutar. Claramente, Kairos y yo éramos una pareja, y todos sabían que estábamos saliendo juntos. En cuanto alguien habló, Kairos refutó del otro lado. Dijo que la persona que le gustaba era Bexa, no yo, Solara. Como resultado, mi Weibo y mi cuenta de autor estuvieron inundados de nuevo. Muchas personas se rieron de mí, como padre, como hija. Con la premisa de que Bexa es la hija ilegítima de mi padre, los espectadores en línea estaban extremadamente activos. Algunas personas más racionales comenzaron a persuadirme, estuviste ambigua con el novio de otra persona. Ya has ofendido a Bexa. ¿Qué hay de malo en donar médula ósea para salvar su vida? Donar médula ósea no te matará. Sí, pensé que donar médula ósea era algo importante. Después de preguntar en Sioux, descubrí que no es un problema en absoluto. Sois toda una familia. Después de todo, sois hermanas. Es un asunto de vida o muerte. Salvando vidas debe ser lo primero. Aether me preguntó si tenía alguna prueba de mi relación con Kairos. Naturalmente, tenía algo. Había fotos en mi Moments de WeChat y registros de compras de regalos que nos dimos el uno al otro, etc. Él volvió a discutir con su equipo de relaciones públicas. Finalmente,
llegaron a la conclusión de que ya no se trataba de quién tuviera pruebas, sino de qué lado se pondría Kairos. Pronto, su equipo de relaciones públicas clasificó los registros de mi relación con Kairos y los publicó en línea. Acompañado de mi ensayo, contando a todos que Kairos era mi novio, pero que Kairos y Bexa habían estado teniendo un affair durante mucho tiempo, y que yo estaba al tanto. Por supuesto, todos los espectadores dudaban. Bexa es una celebridad minoritaria en Internet y sabe muy bien cómo guiar el ritmo. Naturalmente, tiene un grupo de fans leales. Ellos creían firmemente que una persona en estado terminal no les mentiría, así que me maldecieron locamente. Con el equipo de Aether operando para guiar el ritmo de mi lado, afortunadamente, los comentarios no eran completamente unidireccionales. Pero había algo que realmente me molestaba. ¿Por qué la gente con defectos morales e intenciones malvadas todavía tiene tanta gente que la siente lástima? Publicé la historia de El granjero y la serpiente y les pregunté a todos si el granjero debía salvar a la serpiente. Probablemente debido a esta fábula antigua, excepto algunos fans fanáticos de Bexa, algunos de los demás se volvieron un poco más racionales. Al menos, la sección de comentarios de mis reseñas de libros se volvió normal. Sin embargo, debido a esta ola de popularidad, el resultado fue que el tráfico de mi artículo fue extremadamente alto, y las ventas después de su lanzamiento también fueron muy buenas. Originalmente, planeaba mantener un perfil bajo hasta que Bexa muriera. Recuerdo que el médico dijo que, sin una médula ósea compatible, no viviría mucho tiempo. Después de que ella muriera, volvería a casa y dividiría la propiedad familiar con mi viejo padre, y luego no tendría nada que ver con él nunca más, dejándolo con la madre de Bexa. Pero al día siguiente, mi padre me llamó. No contesté las 2 primeras llamadas. Más tarde, siguió llamando, y contesté. Solara, ¿dónde demonios has estado? Mi padre comenzó a maldecirme. Tu abuela tuvo un derrame cerebral y está en el hospital. El médico ha emitido una notificación de estado crítico. Si quieres verla por última vez o no, es tu decisión. Mi padre estaba muy enojado en la llamada. No. Es imposible. Tartamudeé. La salud de mi abuela siempre había sido buena. ¿Cómo podía estar de repente en estado crítico? Esta primavera, cuando fui a visitar a mi abuela, ella estaba sembrando sésamo, diciendo que era para mejorar mi vista. Tú, siempre estás enfrente del ordenador, lo cual es malo para tu vista. Sembraré algo de sésamo para ayudarte. La anciana sonrió amablemente. En mi vida anterior, mi abuela tuvo un derrame cerebral y falleció cuando estaba gravemente enferma, dejándome antes que yo. Tú, siempre estás enfrente del ordenador, lo cual es malo para tu vista. Sembraré algo de sésamo para ayudarte. La anciana sonrió amablemente. En mi vida anterior, mi abuela tuvo un derrame cerebral y falleció cuando estaba gravemente enferma, dejándome antes que yo. En esta vida, originalmente pensé que después de que Bexa muriera, dividiría la propiedad familiar con mi padre y luego me mudaría a vivir con mi abuela en el campo para cuidarla. Después de todo, soy solo una escritora. No importa dónde trabajo. Llamé a mi abuela, pero nadie contestó. Me sequé las lágrimas y empecé a hacer mi equipaje deprisa. Solara, ¿qué pasa? Aether me preguntó. Le conté sobre mi abuela. Aether me consoló, diciéndome que no me preocupara, y luego me preguntó en qué hospital estaba la anciana. Al ver mi expresión confusa, Aether dijo que debía llamar para aclarar. Llamé a mi padre, era el mismo hospital donde Bexa estaba siendo tratada. Al ver que estaba haciendo mi equipaje y comprando un billete de avión, Aether dijo que debía comprar un billete más y que él me acompañaría. En el avión, Aether me dijo que este asunto parecía sospechoso. Para los ancianos, ciertamente hay posibilidad de un derrame cerebral repentino y estar en estado crítico, pero también hay posibilidad de que mi padre estuviera mintiéndome para que volviera. Pensé por un rato y dije, mientras mi abuela esté segura, incluso si mi padre me mintió para que volviera, lo aceptaré. Aether y yo discutimos. Dijo que cuando llegáramos, él iría al hospital primero. Si mi abuela realmente estaba en estado crítico, estaría bien. Si no, necesitábamos pensar en un plan a largo plazo. Después de bajar del avión,
bloqueé inmediatamente a mi padre. Luego, bajo el arreglo de Aether, me quedé en la pensión de su empresa. Él fue al hospital. Aproximadamente una hora después, Aether me llamó y dijo que había preguntado en el hospital y no había registro del tratamiento de mi abuela. Fuimos Senga, a dos. Jaja, mi padre realmente hizo todo lo posible por esa hija ilegítima. Incluso podía hacer cosas tan despreciables, y yo también soy su hija biológica. Le dije a Aether que desbloquearía a mi padre en mi teléfono y prepararía un segundo plan de emergencia. Aether estaba muy preocupado por mí, pero por el bien de mi abuela, ¿tenía opciones? Encendí mi teléfono y llamé a mi padre. Papá, estoy en el hospital. ¿En qué habitación está mi abuela? En la llamada, mi padre me dijo con malicia que debía ir a una clínica ese mismo día a extraer mi médula ósea. De lo contrario, mi abuela moriría. Lloré. No había necesidad de fingir. Como Aether esperaba, por el bien de Bexa, mi padre no se detuvo en nada para engañarme y que volviera. Ahora, incluso me estaba amenazando con mi abuela para que fuera a una clínica desconocida a extraer mi médula ósea. Sí, ir a un hospital regular implicaría muchos procedimientos y sería extremadamente molesto. ¿Qué pasaría si me escapaba de nuevo? No tenía mucha paciencia para esperar. Conocía la clínica de la que hablaba. En mi vida anterior, también tuve extraída mi médula ósea en esta clínica. No sabía exactamente qué salió mal. Solo sabía que después de donar mi médula ósea, mi salud se volvió muy mala. Un resfriado podía durar meses. Durante este periodo, Bexa y mi padre manipularon mis medicamentos. A medida que me volví gravemente enferma, sus verdaderas intenciones se revelaron. La madre de Bexa me golpeó e insultó, y finalmente me torturó hasta la muerte. Aether me dijo que llamara directamente a la policía y no tomara riesgos. Dije, definitivamente llamaré a la policía, pero necesito controlar a mi padre para asegurarse de la seguridad de mi abuela. Le di la grabación de mi teléfono a Aether y le pedí que llamara a la policía. Por la noche, fui a esa clínica. En cuanto entré, mi padre se acercó a mí y me dio un fuerte bofetón en la cara. Cubrí mi rostro que ardía y miré su cara carnuda, viéndolo feroz y amenazador. Casi no podía creer que esta persona fuera realmente mi padre biológico. Creo que eres muy capaz. ¿Por qué no te escapas? Muéstrame que puedes escapar. Mientras hablaba, levantó el pie y dio un puntapié hacia mi abdomen. Estaba un poco lenta para esquivar y me dio un puntapié en el abdomen. El dolor casi me hace desmayar. Papá, ¿no soy tu hija biológica? Cubrí mi abdomen, mi voz temblaba de dolor. ¿Qué hay de malo en que donatin tu médula ósea obedientemente? Mi padre me maldeció, preguntándome por qué había expuesto el asunto entre él y la madre de Bexa en Internet. Realmente quería preguntarle por qué Bexa podía usar Internet para ponerse en la cima moral y exigir que donara mi médula ósea para salvarla. Leucemia, es realmente difícil encontrar un emparejamiento de médula ósea. En general, aquellos que pueden coincidir son familiares de sangre. De lo contrario, es como buscar una aguja en un pajar. En mi vida anterior, fui realmente tonta. Nunca pensé en este problema. Y él, mi padre, tuvo un extramarital y crió a una hija ilegítima durante tantos años. Él podía hacer eso, pero yo no podía decir nada. Ahora entiendo que para él, siempre me ha desagradado, su hija. Así que, incluso mi respiración está mal a sus ojos. La madre de Bexa se acercó desde el lado, agarró mi brazo y me pellizcó fuerte. La empujé. Ella fingió caer al suelo, dio palmadas al suelo con las dos manos y comenzó a llorar con mocos y lágrimas. ¿Por qué soy tan desafortunada? He estado contigo durante tantos años sin un nombre adecuado. Ahora, mi hija está muriendo de enfermedad, y tengo que asumir la culpa y ser acosada por tu hija. Retrocedí un paso y pregunté a mi padre dónde estaba mi abuela. Él me agarró y me arrastró hacia la consulta interior. Aunque era una clínica, el médico todavía tenía algunos conocimientos de la ley. Tuve que firmar un acuerdo, de lo contrario, no harían la cirugía de extracción de médula ósea.
Quiero ver a mi abuela. Insistí en que debía ver a mi abuela. Mi padre agarró mi mano y me obligó a poner mi huella dactilar. Me resistí con fuerza. Le había dicho a Aether que haría todo lo posible para retrasar el tiempo para que él pudiera llevar a la policía a encontrar a mi abuela primero y rescatarla. Pero en este momento, de repente, un intenso dolor vino de mi brazo. Cuando giré el cuello para mirar, descubrí que la madre de Bexa tenía una jeringa en la mano. No sabía qué tipo de medicamento me había inyectado. Pero pronto, la mitad de mi cuerpo no podía moverse. ¿Un anestésico? Sentí que mi lengua se volvía entumecida. Sí. En los ojos de la madre de Bexa, había una luz como la de una serpiente venenosa, llena de emoción, agitación e indescriptible ferocidad. Mi padre agarró mi mano y me obligó a firmar y poner mi huella dactilar. Abrí la boca para preguntar por mi abuela, pero descubrí que mi boca también estaba entumecida y no podía hablar claramente. No sabía cuánto anestésico había usado la madre de Bexa. Eso es suficiente. Mi padre le dijo al médico. Mientras hablaba, directamente agarró mi cabello y me arrastró hacia la mesa de operaciones como un saco roto. Ignorando a la gente a su alrededor, directamente se rasgó mi ropa. Bajo la lámpara sin sombras, aunque no podía moverme, porque todavía podía sentir el dolor. Mi cuerpo entero dolía. Sentí una aguja afilada atravesar mi piel. Van, un ruido fuerte vino de la puerta. Policía, abran la puerta. Vi un reflejo en la pared opuesta. Obviamente, el médico estaba asustado, pero mi padre tenía una expresión feroz en su rostro. Le dijo al médico que hiciera la operación e ignorara. Mientras la policía pensara que no había nadie adentro, no entraría. No sé por qué, pero las lágrimas corrían por mi cara. La puerta de la P.K.A. clínica fue destrozada. Aether entró corriendo con gente. Al ver que estaba atada en la mesa de operaciones en un estado lamentable, inmediatamente intentó ayudarme a levantarme. Balbuceé que no sabía cuánto anestésico había usado la madre de Bexa en mí y que no podía moverme. Se quitó la ropa y me envolvió en ella. Allí, la policía rápidamente controló la escena. ¿Dónde está mi abuela?, pregunté. Aether me dijo que mi abuela estaba escondida por mi padre en un edificio abandonado sin terminar de construir. La anciana había sido atada durante varios días y también estaba asustada. Su estado actual no era bueno. Ya había ordenado a alguien que la enviara al hospital. Mi estado tampoco era muy bueno. Aether preguntó al médico de la P.K.A. clínica qué medicamento me habían dado. Pero el médico de la clínica no me había dado ningún medicamento. Fue la madre de Bexa quien había usado el anestésico. Aether me envió al hospital. Después del examen, descubrimos que la madre de Bexa me había usado un anestésico de acción rápida. Este tipo de medicamento puede causar un gran daño a la función cardiopulmonar. Cuando Aether escuchó esto, estaba extremadamente preocupado. En el hospital, tuve un examen, un suero intravenoso para diluir el anestésico y se recetaron algunos otros medicamentos. No lo entendía muy bien. Pero incluso así, el médico todavía miró a Aether con preocupación y dijo que debía tener cuidado en el futuro. Tanta dosis de este anestésico realmente era demasiado dañina. La mañana siguiente, desperté borrosa y vi a mi abuela sentada a mi lado de la cama, con lágrimas en su rostro. ¡Abuela! Abracé a mi abuela y no pude contener mis lágrimas. Mi abuela me abrazó y también lloró. Al ver que mi abuela estaba segura, me sentí aliviada. Incluso después de renacer, no podía comprender la maldad de los corazones humanos con la mayor maldad. Aunque había llamado a mi abuela y le había dicho que no confiara fácilmente en mi padre, nunca pensé que la raptara. Después de que mi padre y la madre de Bexa fueron arrestados, no admitieron el secuestro y la lesión personal maliciosa que me causaron. Argumentaron que había ofrecido voluntariamente donar mi médula ósea. Pero el médico de la P.K.A. clínica, para eximirse de culpas, testificó sobre los actos despreciables de mi padre de obligarme a firmar el acuerdo y poner mi huella dactilar. Y el ataque sorpresa de la madre de Bexa de inyectarme un anestésico de acción rápida, causándome daños irreversibles. En cuanto al asunto de secuestrar a mi abuela, mi padre se deshizo de toda responsabilidad, diciendo que estaba preocupado de que la anciana quedara sin cuidado.
Incluso la policía no podía tolerar la excusa de mi padre. La policía le preguntó, ¿así es como cuidas a la anciana atándola en un edificio sin terminar de construir? Cuando la policía encontró a mi abuela, tenía lesiones en su cuerpo y rostro, todas infligidas por mi padre y la madre de Bexa. Supe de mi abuela que el hospital de Bexa era muy costoso. La mayoría del dinero de la familia estaba conmigo. Mi padre había estado ocioso durante años, y no solo tenía que mantener a la madre de Bexa sino también criar a Bexa. ¿Dónde tenía ahorros? Mi madre le había dejado algo de dinero en los primeros años, pero en los últimos 2 años, él, la madre de Bexa y Bexa lo habían desperdiciado todo. Ahora, incluso tenían los ojos puestos en mi abuela, queriendo que ella entregara sus ahorros. Debido a que le había dicho a mi abuela de antemano, ella no les creyó. Solo dijo que si querían dinero, debían pedirle a Solara que viniera a recogerlo. Al principio, los dos intentaron halagarla, pero más tarde directamente la ataron y la golpearon, obligándola a decirles dónde estaba el dinero. Tosé las lesiones en el rostro y cuerpo de mi abuela y no pude evitar llorar de nuevo. Solara, no llores. Llorar hará que tus ojos se vean mal. Mi abuela me abrazó y dijo. Mi padre y la madre de Bexa fueron arrestados con pruebas concluyentes. En el día del juicio, fueron acusados de múltiples delitos, incluyendo secuestrar y agredir a ancianos, y obligar a su propia hija a donar médula ósea. La sentencia fue combinada. Mi padre fue sentenciado a 10 años de prisión, y la madre de Bexa fue sentenciada a 15 años. Cuando la madre de Bexa era llevada al coche de la policía, me miró con odio y gritó con voz enronquecida, diciéndome que esperara a que saliera. Dijo que definitivamente me mataría y me dijo que no me complaciera. Cuando mi padre era llevado al coche de la policía, corrió hacia mí, tratando de golpearme, pero fue sometido por la policía. Lo miré, quien ya era de mediana edad y estaba engordando. Solía ser un buen padre en mi corazón. ¿Cómo podía haber llegado a ser así? Le pregunté por qué. ¿Por qué? Se resistió con fuerza y maldeció. Te odio ver tu cara. Eres exactamente como tu madre muerta, siempre viéndote tan arrogante. ¿A quién crees que estás despreciando? Dijo que desde que mi madre estaba muerta. ¿Por qué no podía casarse con la madre de Bexa? Después de que mi padre fue llevado al coche de la policía, estuve en un estado de letargo. Menos de un mes después de que mi madre muriera, de repente comenzó a prestar atención a su aspecto y rociaba perfume en secreto. Luego, pidió a alguien que probara las aguas conmigo, queriendo casarse de nuevo. En aquel momento, no sabía que la persona con la que quería casarse era la madre de Bexa, su amante que había mantenido en secreto durante mucho tiempo. Pero no podía aceptarlo. Mi madre acababa de fallecer, y él quería casarse de nuevo. Así que dije que si quería casarse, podía. La ley no le prohibía casarse de nuevo y tener hijos. Pero como su hija, me sentiría realmente incómoda en el medio. Así que, sería mejor dividir la familia en este momento, cada uno viviendo su propia vida. Mi padre era flojo y desliqué trabajar. Cuando era joven, pensaba que esto era cansado y aquello era difícil, y no quería salir a trabajar. Los varios negocios de mi madre estaban funcionando muy bien, así que no le importaba y le permitía jugar al mahjong y ir a pescar cuando estaba libre. En aquel momento, también halagaba muy bien a mi madre y a mí, llevándome de compras y al cine. Así que, cuando propuse la idea de dividir la familia, se quedó atónito. Dividir la familia naturalmente significaba que necesitaba mantener a toda la nueva familia. Si no se dividía, podía pedirme dinero con justificación. El vecino de al lado una vez dijo que era muy afortunado. Cuando era joven, encontró una esposa capaz. Cuando era viejo, tenía una hija como yo que podía ganar dinero. Pero la buena fortuna, también necesita ser apreciada. No puede ser pisoteada casualmente. En la entrada del tribunal, un reportero me preguntó por qué me negué a donar médula ósea a Bexa. Dijeron que si hubiera aceptado la donación, una cosa tan terrible no habría sucedido. Sonreí, me paré bajo la luz solar, apunté al emblema nacional en la entrada del tribunal y dije, la justicia es clara. Les dije que no actuaran en contra de su conciencia,
Que no reportaran noticias falsas que no se conforman con los hechos solo para obtener tráfico, y especialmente que no persuadieran a los demás a ser bondadosos sin conocer sus penurias. El verdadero mal es el que se esconde en la médula ósea y está grabado en el ADN. Nadie puede salvar a aquellos que lo poseen. En el día en que recogí a mi abuela del hospital, Kairos de repente se acercó a mí. Su razón era realmente ridícula. Dijo que solo quería ayudar a Bexa, así que mintió diciendo que Bexa era su novia. También me pidió que no me molestara. Le dije que no me molestaba en absoluto y le pedí que se fuera y volviera al lado de Bexa. Vete y vive con tu Bexa. Le lancé un montón de fotos a la cara. El rostro de Kairos cambió cuando vio las fotos feas de él y Bexa. Me preguntó a gritos por qué lo había investigado. Cuando estás en una relación, es natural conocer todo sobre el otro. Dado que no te tomaste la iniciativa de confesar, tuve que averiguar por mí misma, dije. Y luego lo eché para afuera. Aether y yo originalmente pensamos que Bexa no estaba enferma en absoluto. Después de todo, era demasiado calmada para ser una persona a punto de morir. Pero estábamos equivocados. Bexa realmente tenía leucemia. Sin embargo, incluso después de saber que yo era su hermana biológica y que nuestras médulas óseas coincidían, nunca se preocupó. Quizás desde que era una sabía cómo interpretar el papel de una persona inocente y amable, y a través de sus lágrimas y un excelente actuar, usó medios malvados para obtener lo que quería. Todo le resultó demasiado fácil, tan sin contratiempos que creyó ingenuamente que esta vez, todavía sería la elegida por el destino, especialmente con mi padre apoyándola ciegamente. Creo que debe haber pensado que yo, una chica, no podría resistirme a la coerción moral y los lazos familiares. Incluso si estaba insatisfecha por un tiempo, finalmente donarí médula ósea a ella. Incluso después de que se expusiera su escándalo con Kairos. Incluso después de que los asuntos de mi padre y su madre se hicieran públicos ante todos, en su opinión, todo esto podía ser cubierto con la excusa de amor. Pero no sabía que, como se escribe en Sue, o en el paraíso rojo, todo esto son palabras para cubrir los errores y ocultar la fealdad. Como todos sabemos, la última etapa de la leucemia es extremadamente dolorosa. Bexa estaba tan dolorida que suplicó a Kairos que le comprara analgésicos. Pero Kairos, viendo que estaba en estado terminal y ya no era tan bonita como antes, no le hizo caso en absoluto. Su relación era solo una transacción basada en la apariencia, no había verdadero afecto. Pronto, Kairos la bloqueó y nunca volvió a ir al hospital a verla. Probablemente sabiendo que su tiempo se estaba acabando, intentó encontrarme a través de varios canales, diciendo que quería verme, de lo contrario, no me dejaría en paz incluso si se convertía en un fantasma. Realmente no entendía por qué, en este momento, todavía no se arrepentía y podía decir cosas así. Acompañada por Aether, fui al hospital. ¿Por qué? Bexa apenas podía moverse, pero sus ojos todavía tenían el veneno de una víbora. La preguntó histéricamente por qué no quería donar médula ósea para salvarla y por qué envié a su madre y padre a la prisión. Me maldeció, diciendo que una mujer tan maligna como yo seguramente tendría su merecido. Sonreí y le dije que todavía estaba pagando sus gastos hospitalarios. ¿Quería ser echada y morir en la calle? Bexa, deja de fingir ser inocente. Desde que te acercaste a mí, tú y tu madre habíais planeado cómo tramar en contra de mi vida y apoderaros de mi propiedad familiar, sonreí con sarcasmo. La madre de tu confesó todo en la comisaría de policía. La madre de Bexa era analfabeta y de mentalidad estrecha. Por lo general, solo sabía cómo comportarse como una ratería. Cuando fue interrogada por policías experimentados en la comisaría de policía, en realidad les contó toda la historia. No me opuse a que mi padre se casara con ella, pero propuse dividir la propiedad familiar. Mi padre se resistía a separarse de la propiedad, así que quería romper con la madre de Bexa. Pero la madre de Bexa ideó un plan cruel, haciendo que Bexa se acercara a mí y tratara de matarme. La madre de Bexa hizo varios intentos. Quizás era mi madre en el cielo protegiéndome, y logré esquivar aquellos intentos sin peligro. Justo cuando estaba a punto de idear otro plan siniestro, se descubrió que Bexa tenía leucemia. Así que, decidió hacer que donara médula ósea. Sabía que éramos hermanas,
y era probable que la médula ósea coincidiera. Ya había planeado cómo hacer algo en secreto para matarme cuando donara la médula ósea. Pero me escapé cuando firmaba el contrato de la cirugía de donación de médula ósea, interrumpiendo todos sus planes. Debido a esto, la madre de Bexa fue directamente sentenciada a 15 años de prisión. Epílogo: Bexa falleció medio mes después. No tuve más remedio que pagar sus gastos de incineración. De lo contrario, no podía simplemente dejar su cuerpo en el hospital. Cuando el personal del crematorio me preguntó si quería conservar sus cenizas, negué con la cabeza. Una persona con el mal profundamente arraigado en sus huesos no merece un lugar de sepultura ni las ofrendas de las generaciones futuras. Aether y yo siempre nos habíamos querido. En la vida anterior, nuestra relación fue destruida maliciosamente por Bexa. En esta vida, nadie puede separarnos más. Mi abuela insistía en que celebráramos la boda pronto, diciendo que estaba vieja y que después de tantas cosas que habían sucedido, necesitábamos algunos eventos felices para traer buena suerte. Antes de que yo pudiera decir nada, Aether accedió encantado. Al ver esto, mi abuela sonrió felizmente, tomó mi mano y la colocó en la de Aether. Fin. No supe hasta que morí que la mujer a la que doné mi médula ósea para salvarla era en realidad la hija ilegítima de mi padre. Fue ella, junto con mi padre, quienes conspiraron con mi novio para quitarme la vida y apoderarse de mis bienes. Cuando desperté después de renacer, había un acuerdo de donación gratuita de médula ósea en mi mesa. Tenía una pluma en mi mano y miraba a la escena que alguna vez era familiar. La madre de Bexa estaba de pie al lado, sonriendo servilmente. Mi padre estaba a su lado, con el abdomen cada vez más gordo, muy cerca de la madre de Bexa. Si alguien no los conociera, parecerían una pareja de ancianos. Es ridículo que fuera tan descuidada en mi vida anterior que perdiera tantos detalles en la vida. Solara, ¿por qué dudaras en firmar? Mi padre comenzó a insistirme. Dejé la pluma que tenía en la mano, agarré mi abrigo de lado, me levanté y salí. Solara. La madre de Bexa corrió detrás de mí y agarró mi mano, preguntándome por qué ya no quería firmar. No voy a donar. Me solté de la mano de la madre de Bexa. ¡Para! Mi padre me gritó. Lo ignoré y caminé rápidamente hacia el exterior. Pero mi padre me persiguió desde detrás, me agarró y me preguntó qué pasaba. Le dije que había cambiado de opinión y que no donaría mi médula ósea. Tú. Bexa es tu mejor amiga, tu hermana más cercana. Ahora está en el hospital, esperando desesperadamente tu médula ósea para salvar su vida. ¿No vas a donar? Mi padre estaba muy ansioso. Jaja, realmente es su hija biológica. En mi vida anterior, realmente pensé que me amaba tanto que trataba a mis amigos como a sus propios hijos. Ahora que lo pienso, fui tan tonta. Solara, la tía te ruega, por favor, salva a Bexa. La madre de Bexa agarró mi mano, llorando amargamente. Si no hubiera experimentado todo en mi vida anterior, realmente me habría engado. Cuando me necesitaba, se arrodillaba en el suelo y me suplicaba que salvara a su hija. Pero cuando estaba en la cama del hospital, incapaz de moverme, tenía una expresión feroz en su rostro. Me dio más de 10 bofetones de un aliento y luego me pinchó con la aguja intravenosa del hospital, viéndome en un estado lamentable de dolor pero sin poder gritar. Solara, la tía se arrodilla ante ti. Por favor, salva a Bexa. La madre de Bexa estaba en lágrimas, diciendo que se iba a arrodillar ante mí. Actúa, sigue actuando para mí. Me sonrió con sarcasmo en mi corazón. Al lado nuestro, mi padre agarró a la madre de Bexa y me acusó con enojo de ser despiadada, desleal, infiel e ingrata. Al ver que estaba decidida a no donar médula ósea para salvar a su hija ilegítima, incluso levantó la mano y me dio un bofetón. Cubriendo mi rostro que ardía, salí corriendo del hospital. Tomé un taxi y me fui a casa lo más rápido posible. Tomé mi cédula de identidad, tarjeta de banco, hice un equipaje sencillo, llamé a mi abuela, le di algunas instrucciones y luego salí corriendo inmediatamente. Basándome en mi comprensión de mi padre y Bexa, definitivamente no dejarían esto pasar. Finalmente, elegí ir a Husaigo. Siempre había oído que Husaigo tiene una vista pintoresca y quería verla.
Mientras esperaba el avión en el aeropuerto, abrí mi ordenador portátil, tecleé y empecé a escribir. Me olvidé de mencionar que soy una escritora web. Mi trabajo no está restringido por el entorno geográfico. Tan solo con conexión a Internet, está bien. Escribí muy fluida hoy. Después de escribir el principio, lo publiqué en Siu para probar las aguas. Justo entonces, mi padre llamó. Dudé por un momento y luego contesté la llamada. Solara, ¿dónde estás? Mi padre me preguntó. En la llamada, mi padre me pidió disculpas, diciendo que solo estaba preocupado por Bexa, por eso me había pegado, y me pidió que no estuviera enfadada. Sí, no estoy enfadada. Dije calmadamente.